Saludos amigos y hermanos. Hoy en día ha proliferado en gran manera las manifestaciones físicas en las iglesias así llamadas cristianas. Uno de los más grandes problemas y también de las más grandes confusiones que enfrenta el mundo cristiano de hoy es lo que se llama popularmente la manifestación del Espíritu Santo, o en una de las manifestaciones más populares, lo que se llama, o lo que se le llama más bien, el don de lenguas. Muchos cristianos piensan que si usted no habla en lengua, realmente usted no tiene el bautismo del Espíritu Santo. Pero realmente, ¿qué es lo que dice la Biblia en cuanto a este tema? Vamos a ver algunos pasajes de gran interés para ver si podemos desenredar el nudo que se ha hecho en cuanto a este tema tan importante, el don de lenguas. ¿Qué es el don de lengua? El don de lenguas es la habilidad especial que Dios concede a miembros de su iglesia de hablar idiomas desconocidos para ellos. Es decir, es un don que da Dios a través del Espíritu Santo y es un idioma desconocido hasta este momento para ellos. ¿Dónde habla la Biblia del don de lenguas? Vamos a ver algunos pasajes. En la Biblia encontramos 5 referencias acerca de este don de lenguas. La primera es la que nos da el Señor Jesús en el libro o el Evangelio según San Marcos. El capítulo 16 y el versículo 17 dice así: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. El texto es claro y dice que estos, los discípulos, los seguidores de Jesús, hablarían ya lenguas conocidas y habladas por otras personas. Es decir, que no eran idiomas nuevos, sino que eran nuevos para los discípulos. El propósito de este don ha sido siempre el capacitar a la iglesia para la obra del Evangelio. Y vamos a usar una ilustración para que entendamos la expresión que se encuentra en la Biblia, nuevas lenguas. Por ejemplo, si usted se muda de una casa a otra, o si usted compra un carro, no significa que esa casa o ese carro sea implícitamente nuevo, sino que ese carro o esa casa es nueva para usted. Si usted, por ejemplo, habla con un familiar o con algún amigo, usted le va a decir, bueno, esta es la dirección de mi nueva casa o mi nueva dirección. No significa que esa casa obligatoriamente haya sido construida para usted, para que la estrenara, sino que esa es su nueva dirección, su nueva vivienda. Esto es lo que quiere decir la Biblia con la expresión nuevas lenguas, y vamos a ver lo que dice la Biblia en cuanto a esto para apoyar esta teoría. En el Evangelio según San Marcos capítulo 16 y el versículo 15, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor Jesucristo estaba mandando a sus discípulos a predicar a todo el mundo, donde ellos encontrarían todo tipo de idiomas. ¿Significa esto que estos idiomas eran inventados? ¿Eran idiomas que no habían existido? Claro que no. La Biblia lo dice claramente y vamos a leer esto un poquito más adelante. Hágase usted una pregunta. ¿Cómo podrían los discípulos predicar a todo el mundo si ellos no conocían los idiomas? Asimismo, como el Señor los llamó a trabajar, también los capacitó para hacer el trabajo. Y demos gloria al Señor por esto, porque cada vez que Él llama a una persona a hacer su sagrada obra, también lo capacita. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 16 y el versículo 17, encontramos la promesa de que los discípulos hablarían nuevas lenguas. Y ahora, en Hechos capítulo 2, vamos a ver cómo en el día de Pentecostés el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, haciéndose así realidad la promesa que el Señor Jesucristo había hecho. En Hechos capítulo número 2 y el versículo número 4 dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Presta atención porque la misma Biblia va a explicar a qué se refiere con eso de otras lenguas.
¿Qué clase de lenguas empezaron a hablar los discípulos? Bueno, las personas de distintas nacionalidades que estaban presentes en esa ocasión, cuando fue derramado el Espíritu Santo, ellos mismos se preguntaban. En Hechos capítulo 2 y el versículo 8 se encuentra la pregunta importante que ellos hacían. Y dice así: ¿cómo pues le oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Ve usted, mi querido amigo y hermano? No eran lenguas extrañas, ni lenguas que el Señor se inventó para que los discípulos hablaran, ni tampoco lenguas que no habían existido hasta ese momento. No, la Biblia dice claramente que los que estaban presentes en Pentecostés notaron que los discípulos hablaban en las lenguas en que ellos habían nacido. Eran lenguas ya habladas y conocidas. La tercera referencia que encontramos está en el libro de Hechos, en el capítulo número 10. Yo quisiera que usted notara que el don de lengua no era exclusivamente para los judíos. Vamos a ver qué dice Hechos capítulo 10, versículos 44 y 46. Dice así: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Si usted va al contexto de este capítulo, se va a dar cuenta que los que recibieron el Espíritu Santo y que también hablaban en lenguas eran de nacionalidad romana. Es decir, el don de lenguas no es exclusivo para un grupo racial ni para una iglesia. El que es fiel y obediente al Señor también recibe estos dones de Dios. ¿Qué clase de lenguas hablaron los gentiles? Bueno, el mismo Pedro lo explica. En el capítulo 10 y versículo 47 de Hechos dice: entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Algo maravilloso. El mismo Pedro reconoció que Cornelio, su familia y sus amigos habían recibido el mismo don de lenguas, el mismo derramamiento del Espíritu Santo, tal como los discípulos de Cristo, los judíos, lo habían recibido. Y en el capítulo 11 y el versículo 15 de Hechos dice: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Algo maravilloso. Vamos a reiterar la idea de que los dones espirituales no son para una casta, para una religión, sino, como dice Hechos capítulo 5 y versículo 32, el don de lenguas y todos los demás dones espirituales son para los que obedecen al Señor. El don de lenguas que se menciona en Hechos capítulo 10 es el mismo mencionado en el capítulo número 2. Recuerde usted las palabras del apóstol Pedro, que el don de lenguas y el Espíritu Santo fue derramado como nosotros, también como a nosotros. Es decir, Pedro reconocía que estos, como los judíos le llamaban, estos gentiles, ahora de nacionalidad romana, hablaban en lenguas como nosotros, decía Pedro. Capítulo 11 y el versículo 15 de Hechos dice: se derramó el don del Espíritu Santo y el don de lenguas como sobre nosotros al principio. Algo muy interesante notar esto. Una cuarta referencia acerca del don de lengua que encontramos en la Biblia es en Hechos capítulo 19. Y se encuentra esto en el rebautismo de Éfeso. Hechos 19, versículos 5 y 6 dice así: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Ahora vemos que a través del ministerio paulino, el Espíritu Santo es derramado ahora en Éfeso. Supuestamente son personas gentiles o paganas, pero como el mismo Pedro dice en Hechos capítulo 10, Dios no hace acepción de personas. Dios se complace en bendecir a aquellos que le buscan de corazón y que le obedecen. Todas estas personas, judíos y gentiles, recibieron el don del Espíritu Santo para
predicar el Evangelio. Y recordemos algo muy importante. Cada vez que los discípulos encontraban a una persona que no hablaba su idioma, entonces era derramado el Espíritu Santo para dar ese don de lenguas. Ni usted ni nadie encontrará ningún pasaje en la Biblia donde diga que fue dado el don de lenguas para predicarle a personas de su misma nacionalidad y que hablara su mismo idioma. Recuerdo eso, que esto es algo muy importante, porque es algo que se usa mucho hoy en día, que personas supuestamente reciben el don de lenguas de parte de Dios, pero le van a hablar en lengua a otro compatriota que habla su mismo idioma. Una quinta y última referencia que encontramos del don de lengua, encontramos en 1 Corintios capítulo 14. El versículo 2 dice así: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterio. Y es uno de los versículos que muchos hermanos usan como un estribillo, como un amuleto de la buena suerte. Este versículo donde el apóstol Pablo habla de que el que habla en lenguas habla en misterios a Dios y el ser humano no le entiende. Vamos a ver entonces qué es lo que significa esto de hablar en lenguas en misterio. Si alguno habla en lenguas que los oyentes desconocen, no le está hablando a ellos, sino a Dios. Ahora, ¿qué haría usted o qué diría usted si yo comenzara a predicarle a usted el Evangelio en un idioma que usted no conoce? Dios me entiende, pero usted a mí no me entiende, porque yo le estoy hablando en un idioma extranjero que usted no conoce. A eso se refiere el apóstol Pablo, porque ellos, las personas que reciben la predicación en otra lengua, no entienden porque la otra persona está hablando una lengua extraña, aunque Dios sí le entiende. El propósito del don de lenguas es y ha sido siempre predicar el Evangelio y número 2, edificar la iglesia. 1 Corintios capítulo 14 y versículo 6, el apóstol Pablo nos dice: ahora pues, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? El apóstol Pablo habla muy claro: si yo le hablo en lenguas a ustedes, no le va a ser de ningún provecho si no me entienden. En 1 Corintios capítulo 14, el apóstol Pablo identifica el propósito principal del uso del don de lenguas. Dice que esto es para edificación de la iglesia. Usted puede revisar este capítulo, 1 Corintios 14, el versículo 5, versículo 12, versículo 17 y también el versículo 16. Usted puede leer todo el capítulo y va a ver cómo el apóstol Pablo hace énfasis en que el don de lenguas y todos los dones espirituales de la iglesia son para edificar la iglesia y para predicar. Si alguno habla en un idioma desconocido para los oyentes, ¿cómo será esto de edificación? ¿Cómo podría yo edificar la iglesia si hablo en un idioma desconocido? Para el apóstol Pablo era muy importante que la iglesia entendiera lo que se le dijera. Dice el apóstol Pablo en capítulo 14 de 1 Corintios, el versículo 8, si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Y en el versículo 9 nos dice, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Si usted habla en lengua y yo no le entiendo, si yo hablo en lengua y usted no me entiende, dice el apóstol Pablo que estamos hablando al aire. Si no se entiende, no hay edificación. El apóstol Pablo dice en los versículos 10 y 11 de 1 Corintios capítulo 14, tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero al que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Es decir, el apóstol Pablo en el versículo número 10 está diciendo claramente
que todos los idiomas del mundo poseen su significado. Dice, hay muchos idiomas y todos tienen su significado. Pero si yo hablo en lenguas, yo seré como un extranjero para el que me escucha. Y si otra persona me habla en lengua, será como un extranjero para mí. Oír el mensaje en nuestra propia lengua era la señal de convicción para los incrédulos. Vamos a ver cómo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, 22. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Y repito, el don de lenguas es señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. Es decir, hágase usted una pregunta y sea honesto con usted mismo. ¿Realmente qué don de lenguas se está usando en las iglesias? Cuando el apóstol Pablo habla claramente que el don de lenguas se usa o se debe usar para predicarle a los incrédulos. Mas, sin embargo, hoy en día se usa para hacer una algarabía, un desorden en las iglesias que no es algo bíblico, que no es algo lo que manifestamos o lo que se manifestó en el tiempo de la Biblia. Este don milagroso daba autenticidad al mensaje, confirmaba la fe de los creyentes, se reconocía la presencia de Dios a través del Espíritu Santo y el don de lenguas, porque recordemos lo que se registra en Hechos capítulo 2. Más o menos de unas 12 nacionalidades distintas, cada persona escuchaba la predicación en su propio idioma. Nadie necesitó un traductor. Eso es lo que se llama verdadero don de lenguas. El apóstol Pablo nos sigue diciendo en 1 Corintios 14 y versículo 26, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Y cierra el versículo diciendo una admonestación a la iglesia. Hágase todo para edificación. Bueno, si seguimos el consejo del apóstol Pablo, ¿cuál es la edificación de la iglesia si yo le hablo a ustedes en un idioma que ustedes no conocen? Realmente es algo completamente irrelevante. Y recordemos que el don de lenguas es una señal para los incrédulos y no para los miembros de la iglesia, para que se convencieran de que el mensaje venía de Dios, para que crecieran en la gracia del Señor. La idea era que el incrédulo se convenciera y se convirtiera al Señor Jesucristo. Una vez convertido, se edificara a través de estos mensajes. Recordemos algo interesante. Pablo no está presente en la iglesia de Corinto, pero se entera de los problemas que estaban sucediendo en esta iglesia. De paso, eran muchos y distintos los problemas que sucedían en Corinto. En la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo número 5 y el versículo 1, el apóstol Pablo dice, se oye que hay entre vosotros fornicación. Y si dice se oye, es porque él no está presente. Luego en el capítulo 11 y el versículo 17 dice, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Es decir, él no está presente. En 1 Corintios 14, 26 dice el apóstol Pablo, desde la distancia, prudentemente, él dice a la iglesia, cuando os reunís, si alguno de vosotros tiene lengua o habla en lengua, que otra persona la interprete. No vamos a tener a 40, 50, 100 personas hablando en lenguas, porque esto es nada más y nada menos que una confusión, un desorden, una anarquía donde Dios no puede estar presente. Es decir, si estando reunidos alguno, el Señor le da el don de lengua, debe haber una persona entonces que le interprete. El apóstol Pablo nos dijo que todos los idiomas tienen su propio significado. Eran idiomas coherentes, idiomas que se podían interpretar, idiomas como el que usted conoce hoy en día. Si la lengua es incomprensible, no sirve de señal ni para los incrédulos, ni tampoco será para la edificación de la iglesia. El don de lenguas no se trata de un balbuceo ininteligible,
semejante al falso don de lengua que tanto se manifiesta hoy entre la iglesia que forman la cristiandad. Realmente la palabra que Dios da no es para confundir. La palabra extraña que aparece en 1 Corintios 14, 4, 13 y 27 realmente no se encuentra en el manuscrito original. La palabra misterio se refiere al mensaje del Evangelio de Cristo. Si usted revisa lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 16 y versículos 25 y 26, ahí le va a hablar el apóstol Pablo de ese misterio al cual él se refiere. Hay hoy en día mucho fanatismo, agitación en las iglesias, voceríos, ruido, desorden, y a esto se le considera la presencia de Dios. Posiblemente con muy buena intención, siendo honestos en su corazón, consideran esto como la presencia o la manifestación del Espíritu de Dios. Pero realmente, mis amados hermanos y amigos, la presencia de Dios nunca en la Biblia se manifestó de esta manera. Nosotros nunca encontramos al Señor Jesucristo revolcándose en el piso, dando saltos, haciendo una algarabía como manifestación del don de lenguas. Hágase usted una pregunta y sea honesto. ¿Realmente tenía Jesús el Espíritu Santo? Y si usted está de acuerdo conmigo y dice que sí, pues Jesús nunca habló en lenguas. Jesús nunca tuvo esas manifestaciones extraordinarias que muchas personas catalogan como la presencia de Dios. La amonestación del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto se debe al mal uso de los dones espirituales. Es por eso que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 14, 26, hágase todo para edificación, hágase todo decentemente y con orden, como dice el versículo número 40. El llamado o amonestación final es que nosotros prestemos atención al testimonio de la Biblia. Y repetimos un versículo que usamos hace unos minutos, que se encuentra en Hechos capítulo 5 y versículo 32. El apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo Dios lo da a los que le obedecen. ¿Y qué es lo que tenemos que obedecer? Bueno, el Señor Jesucristo dice en San Juan capítulo 14 y versículo 15 y versículo 16, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y luego, como un resultado de guardar los mandamientos de Dios, se cumple ahora el capítulo 14 y versículo 16, donde el Señor Jesucristo dice, y yo rogaré al Padre, y Él enviará su Espíritu Santo. El Señor Jesucristo no puede dar su Santo Espíritu a aquellos que pisotean sus mandamientos. Y es un llamamiento para cada uno de nosotros a que revisemos cómo está nuestro caminar con el Señor Jesús. Cómo nosotros nos hemos relacionado con su palabra. ¿Qué tanto tiempo dedicamos a la oración, al estudio de la palabra de Dios, al escudriñamiento de nuestros corazones? ¿Cómo nosotros caminamos diariamente con el Señor? ¿O es que usted y yo nos hemos limitado a un culto semanal, independientemente de cuál sea su denominación religiosa? Si ese es su caso, el Señor Jesucristo le llama a usted en este momento para que ponga sus manos sobre la de Jesús y aprenda a caminar con Cristo ahora que hay tiempo. Pronto, muy pronto, como nos dice el profeta Isaías, el mundo quedará hundido, sumergido bajo las tinieblas del pecado, de la tradición y de la perversión de la palabra de Dios. Estamos todavía a tiempo para que el Señor nos ayude, que quite las escamas de nuestros ojos espirituales, que quite las escamas de nuestros corazones, como se las quitó también a Pablo, y nos ayude a poder entender la clara y segura palabra profética. Que el Señor Jesucristo bendiga a cada uno de ustedes y que todos nosotros podamos hacer caso al testimonio de Jesucristo ahora que estamos a tiempo. Prepárate para el encuentro con tu Dios.